y habiéndonos revelado el Evangelio de Cristo Jesús, hemos venido a creer, hemos venido a confesar de que Cristo Jesús es tu Hijo, que vino a la tierra, caminó entre nosotros, se hizo hombre, padeció tal y como nosotros sin haber cometido pecado, fue crucificado por nuestros pecados y fue resucitado en el tercer día y hoy se encuentra a tu diestra. Y que hemos venido a creer que un día pronto Él vendrá por su pueblo, por aquellos que se han separado, que han confesado en Él, que han confesado que Cristo es el Señor y que se han guardado celosamente para Él. Y esa es nuestra esperanza y te damos gracias porque tú nos lo revelas a través de tu Espíritu Santo. Ahora yo te pido, Señor mi Dios, por cada uno de mis hermanos, por Diego, por Soraya, por Marta Lucía, Señor mi Dios, por Olmedo, por Héctor, Señor mi Dios, por William, por Jenny, Señor mi Dios, por la persona que está en el iPhone también, Señor mi Dios, lo presentamos delante de tu presencia y te pedimos, Padre Celestial, que seas tú quitando toda distracción, todo estorbo y que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor mi Dios, te damos gracias una vez más. Amén y amén. En esta noche, vamos a compartir el versículo o el texto tema. El tema de esta noche es arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento y conversión. Eh, entonces, nuestro texto tema se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y ese yo lo voy a leer y dice, por tanto, dice el Señor Jesús, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Una vez más, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Por definición, la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, de actitud y de propósito. Es sentir tristeza por haber ofendido a Dios y haber vivido lejos de Él. Pero el arrepentimiento implica además apartarse del pecado. Hoy en día, pues a las iglesias no les gusta mucho hablar de pecado. Ciertamente Cristo Jesús habló de pecado en una forma en general, pero nunca acusó a nadie de pecado. Cuando tuvo que ver con la mujer que fue hallada en adulterio, se la trajeron a Jesús y pidieron que Jesús diera su opinión y juicio sobre de ella. Entonces, Jesús no emitió ningún juicio. A cambio, él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos los que la acusaban, todos ellos habían ofendido a Dios. Cada uno de ellos había cometido, había hecho o había infringido la ley moral de Dios de una manera u otra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Cristo dice, si ustedes la están acusando, pero el de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ciertamente Cristo Jesús no había cometido pecado, dice la palabra que fue hallado sin pecado. Por eso era que Él era el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Entonces, Él sí podía emitir juicio. Pero fíjense que el Señor mirando alrededor, dice la palabra que cada uno de aquellos que la acusaban fueron yéndose uno por uno, desde el más mayor hasta el más joven. Entonces el Señor la mira y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, Señor, ninguno. Entonces el Señor le dijo, yo tampoco te acuso. Fíjese bien, el que podía acusarla no la acusó. Y le dijo, yo tampoco te acuso. El Señor no emitió juicio, ciertamente lo pudo haber hecho, pero Él no la juzgó. Él no le dijo, eres pecadora, no le dijo que ella en realidad era una prostituta, Él no le dijo, tú eres una prostituta, te mereces la muerte, te mereces juicio, nada de eso, sino que Él la miró con ojos de amor, la miró con ojos de misericordia y entonces Él le dijo, yo tampoco te acuso. Pero cuando Él le dice, la despide, le dice, vete y no peques más. ¿Ves? Entonces, eso es lo que implica un arrepentimiento. Estoy seguro que en ese momento ella
su corazón estaba quebrantado, estaba en la presencia de un lugar en que pudo haber sido juzgada y su vida pudo haber terminado trágicamente. Pero en ese momento estoy seguro que hubo un arrepentimiento. Pero entonces ahora el Señor le dice, vete, eres libre de irte. No te voy a juzgar, no vas a morir. Pero para que esto no vuelva a sucederte, vete y no peques más. Vete y no infrinjas la de Dios. Vete y no ofendas a Dios. Tampoco. Eso se encuentra en Juan. Esa historia se encuentra en Juan capítulo 8, por si la quieren leer más adelante. Por tanto, arrepentidos y convertidos. La palabra conversión, ¿ok? Significa en el lenguaje de la bíblico, quiere decir dar un giro en derredor. Implica un volverse de y un volverse hacia. En el camino en el cual yo me dirigía, he caído a la realización, he venido al conocimiento de que voy en el camino equivocado, de que no tiene nada con que si yo ofendo al hombre o peco al hombre contra del hombre. Lo importante es que no ofenda a Dios ni peque en contra de Dios. Y voy a tratar de eliminar la palabra pecado, aunque la palabra es cierta. A veces pues hay personas que la encuentran un poco ofensiva y en el sentido de que todos somos pecadores. La Biblia claramente lo dice en Romanos, que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie está excepto. Pero vamos a hablar de ofensas a Dios, lo que ofende el corazón de Dios, lo que hace que el corazón de Dios se compunja o se hiera. Entonces, de eso es de lo que tenemos que guardarnos. Si mi camino va hacia un lugar en el cual Dios ofende a Dios, entonces tengo que volverme de ese camino que ofrece a Dios y volverme hacia un camino que honre al Dios de los cielos. Eso no tiene nada que ver con el señalamiento del hombre. Al final del día, le digo a mis hermanos en la iglesia constantemente, se le he dicho varias veces, en el momento de nuestra muerte, en el momento transitorio de este mundo al otro mundo, solamente van a haber dos personas presentes. El cuarto puede estar lleno de todos tus familiares, pero en el momento punto que vayamos a pasar de este mundo al próximo, solamente van a haber dos personas. Y vas a ser tú y tu creador. Y yo espero que en el día en que yo transite de esta vida a la vida eterna, sea Cristo Jesús el que me esté esperando con las manos extendidas para recibirme en su regazo. Amén. Esa es la esperanza de todo hombre, de toda mujer, independientemente de que si seas cristiano, si no eres cristiano, si crees en Dios o no crees en Dios, si crees en Cristo Jesús como Salvador o no creas en Él. Todo hombre tiene la esperanza de que el día que partan de este lugar, vayan a un lugar de gloria, de misericordia, de perdón, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, solamente hay alegría, ya no hay hambre, no hay enfermedades, no hay dolor, ninguna de estas cosas. Ese es el deseo de todo hombre. Pero para llegar a ese lugar, no lo podemos hacer por nuestros propios méritos. Necesitamos a alguien, a un intercesor, que pague el precio para que nosotros podamos entrar en ese lugar. Yo creo que todos nosotros alguna vez u otra hemos entrado a una fiesta y hay fiestas pues que son gratis o hay fiestas que son por invitación y hay fiestas que tú pagas para entrar. ¿Ves? En esa fiesta en los cielos no se entra de gratis hasta cierto punto. Tienes que llegar por invitación o tienes que llegar porque alguien pagó para que tú pudieras entrar. Esa invitación, ese pago lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa invitación nos la hace el Señor a todos nosotros, pero toma de nosotros aceptar la invitación y en el aceptar la invitación tenemos que apropiadamente presentarnos y vestirnos para que podamos entrar en el lugar en el cual nos han invitado. Y cuando viene con respecto al arrepentimiento y la conversión, es exactamente eso. Hay un llamado, hay un conocimiento que viene a nosotros a través del Espíritu Santo, como vamos a ver, y en ese llamado, en esa invitación, cuando nosotros las aceptamos, entonces vamos a hacer lo que haríamos aquí en la tierra. Iríamos a la casa, nos bañaríamos, nos cambiaríamos, algunos se hacen el pelo, las uñas, el maquillaje, se ponen un vestido de gala para que puedan entrar apropiadamente al lugar en el que ha sido llamado. Y de eso se trata el Evangelio de Cristo Jesús. No religión, no estoy hablando de religión, estamos hablando de Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario.
Eso es lo importante. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Hay que arrepentirse y hay que volverse atrás a un lugar en que oremos a Dios. Entonces dice, para que vuestros pecados o vuestras ofensas sean borradas, para que ya no estén presentes de Dios de los cielos para ira, sino que para salvación. Entonces dice, sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué son tiempos de refrigerio? Hace un tiempo atrás tuvo la pandemia. Y hay otras enfermedades, pero voy a utilizar la pandemia. La pandemia, cuando la gente estaba enferma, esperábamos y anheláramos un tiempo de refrigerio en el que pudiéramos sentirnos mejor y poder sacar un buen respirar y decir, hallé descanso para mi vida de aquello que me afligía. Y de eso es que se habla de refrigerio. Es un lugar en el que encontremos paz o beneficio o alivio a la carga y el pesar que tenemos. Eso nos pasa mucho, vuelvo otra vez con las enfermedades, es el mejor ejemplo. ¿Ves? Todos necesitamos un alivio en el cual podamos sentir que la misericordia y la gracia de Dios ha venido a nuestra vida. El arrepentimiento y conversión en la vida del creyente genuino, escúcheme, genuino. Mire, todo el mundo cree que hay un Dios. Hay personas que dicen, pues yo soy ateo, yo no creo que hay un Dios. A la hora de la verdad, cuando todo el mundo, yo he conseguido ateos, gente que no creen en Dios y siempre están llamando, ore por mí. Yo sé que el Señor a usted lo escucha. Y no es que me escucha nada más. El punto de vista que yo le dicen es que yo no me siento digno de pedirle al Señor por la forma en que vivo, pero usted que es cristiano, a lo mejor el Señor lo escucha y tiene misericordia de mí. Aún personas que dicen que no creen en Dios, aún sí creen. Pero dice que el creyente genuino, el que realmente cree, ¿verdad? También vive una forma diferente o busca agradar al Dios de los cielos. Lo voy a poner de esta manera. Yo creo que aquí todos somos adultos, tenemos esposas o esposo, o hemos estado casados o hemos estado casadas. Cuando uno entra en una relación con una persona, automáticamente uno entra a una etapa de romanticismo en la que uno desea agradar a esa persona y de que esa persona se sienta agradada por nuestra presencia y en la forma en que la tratamos. Así es la relación con el Dios de los cielos. Pero también hay un tiempo en el cual honramos esa relación y al honrar esa relación dejamos de hacer cosas que antes hacíamos que a lo mejor le hacen mal a la persona que amamos o que puede herir sus sentimientos. ¿Eso nos convierte en hipócritas? No. Eso significa que estamos enamorados, locamente enamorados de esa otra persona. Por lo tanto, esa relación, ese amor, esa comunión con esa persona hace y efectúa ciertos cambios en nuestras vidas. Y esos cambios en nuestras vidas son genuinos. No es porque nos hagan cambiar, es que por amor, nuestra relación, dejamos de hacer cosas que ya hoy no tienen sentido, porque todo lo que yo pueda necesitar, mi esposa o mi esposo lo puede satisfacer. El arrepentimiento y la convención en la vida del creyente genuino nunca dejan de ser, pues son actos que forman parte del proceso de regeneración en las manos del Espíritu Santo. Erróneamente se le ha dado únicamente su importancia cuando la persona viene al conocimiento de Cristo Jesús, perdiendo la dimensión y la necesidad de que debe imperar en el corazón de los hijos de Dios un volverse continuo al Señor y al Señor Jesucristo como Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Es que a veces pensamos que el arrepentimiento solamente acontece cuando venimos a reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero en nuestra relación con el Señor es un arrepentimiento continuo, porque no somos perfectos. Hay momentos que tenemos pensamientos que al Señor no le agrada. Hay momentos que reaccionamos con personas en la calle que quisiéramos arrancarle la cabeza. Pero eso al Señor no le agrada. Yo hay dos cosas por qué arrepentirnos. Hay momentos que sin querer fuimos al supermercado, nos pusieron algo en nuestro paquete que no nos pertenecía. Llegamos a la casa y sabemos que no nos pertenecía, pero no lo devolvemos tampoco. Hay que arrepentirse porque aceptamos, tomamos algo que no nos pertenecía y eso no erra al Dios de los cielos. Pues una de las formas que podemos hacer es cogerlo y devolverlo para atrás.
¿ves? Pero si no lo llevamos, debemos arrepentirnos. Y si lo llevamos, pero a pura pena debió haberme lo quedado, también tenemos que arrepentirnos porque ese pensamiento no honra al Dios de los cielos. Eso es algo continuo, no es religiosidad, es una relación honesta con el Dios de los cielos. ¿Ves? Entonces, eso es algo continuo. ¿Ves? Cuando digo continuo es que hay un movimiento continuo en esa relación. Y entonces, ese arrepentimiento y conversión es continuo. Eso significa que constantemente cometemos ofensa, caemos al conocimiento de que hemos cometido una ofensa, nos arrepentimos y no volvemos entonces a convertir y no volver a cometer la misma ofensa o tratar de no cometerla. Número uno, el arrepentimiento. A continuación, ay, sabrás que no puse la gráfica, Dieguito. Voy a sacar una gráfica aquí en un segundo. Esta no es. Vamos a entrar aquí. Voy a entrar aquí. Le voy a mostrar una gráfica un segundo. Esta no es. Les voy a mostrar una gráfica. Esta que está aquí. ¿Ves? El arrepentimiento. A continuación se muestra una gráfica la cual nos permitirá visualizar lo expresado, configurándolo al primer acto. Es decir, el genuino arrepentimiento provocado por un toque del Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo nosotros estábamos perdidos en delitos y placeres antes de conocer a Cristo. Entonces, venimos al conocimiento de Cristo Jesús, de que hay un Salvador, de que murió en la cruz de Calvario, que tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros para que hoy pudiéramos ser libres y vivir eternamente. Ese trabajo de convencimiento de pecado, de convencimiento de pecado, lo hace el Espíritu Santo. Algunos le llaman conciencia, la conciencia los remueve. Es el Espíritu Santo causando que caigamos en conocimiento de que hemos fallado. Entonces, ese convencimiento provoca una convicción y esa convicción en torno provoca un arrepentimiento. Es un arrepentimiento genuino. Ahora les voy a enseñar esta otra gráfica que tengo por aquí. Se la puedo sacar. Aquí. Conocimiento. Dios llama al hombre o a la mujer a través del Evangelio, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y eso lo lleva de un conocimiento a un convencimiento. El Espíritu Santo trae a conocimiento de pecado, conocimiento de inhabilidad para salvarse a sí mismo. O quiere decir que algunos dicen, pues yo soy bueno, no le hago daño a nadie. Eso es justificándonos a nosotros mismos. Ciertamente Cristo dijo, bueno, solamente hay uno y es el Dios el Padre. Ninguno somos buenos lo suficiente como para poder entrar en el reino de los cielos por nuestro propio mérito. Entonces, esa convicción, el hombre recibe el mensaje o lo rechaza. A este punto el hombre o lo recibe o lo rechaza. O lo acepta y se arrepiente, o lo rechaza o hay un arrepentimiento falso. Ahora, el arrepentimiento falso es el que sabe que hay un Dios, pero lo rechaza. Ya él está condenado. Acuérdense que Cristo le dijo, Juan capítulo 8 le dijo a la mujer hallada en adulterio, cuando la estaban acusando. Ella le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, no, ya no hay ninguno. Y dice, yo tampoco te voy a acusar. Vete y no peques más. ¿Ves? Entonces, si ella, entonces, de lo contrario, si ella no hubiera recibido, ya ella estaba condenada. Ella misma se había condenado. Cristo no la condenó. Ella misma se hubiera condenado. Pero como ella aceptó la oportunidad que Cristo le dio y no cometió las mismas ofensas al Dios de los cielos, entonces eso implica que hubo un arrepentimiento en ella, en lo que recibe, el que lo recibe o lo recibe para salvación. Amén. Y ahí les puse unos versículos que los pueden buscar en su tiempo. Voy a pasarles a Jorgito, a Dieguito, que Diego se los mande, o Soraya. Entonces, ese arrepentimiento te lleva a una conversión. Es cuando entonces
por causa del amor a Dios, por causa del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, habiendo reconocido nuestra falta, que solamente a través de él podemos hallar salvación y vida eterna, entonces no voy a seguir viviendo en la forma que vivía antes. No significa que no vaya a cometer errores, voy a cometer errores diferentes. Y cuando caiga el reconocimiento y conocimiento y convencimiento de ellos, también me arrepiento y me vuelvo de ellos y no los vuelvo a cometer. O lucho con mi carne constantemente para no cometer las mismas ofensas. Esa conversión es liberado. El hombre es liberado de la esclavitud de la carne. Y en torno, eso ahora se convierte en salvación. ¿Qué quiere decir esto? No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia y misericordia del Dios de los cielos. Pero habiéndola recibido y habiéndola conocido, no continuamos viviendo de la misma manera, sino vivimos de una manera diferente para honrar al Dios del cielo. Para entender el genuino arrepentimiento, veamos lo que nos dice la palabra del Señor, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Cuando sabemos que hemos ofendido a Dios, viene una tristeza, viene un pesar, viene un remordimiento de conciencia, por falta de mejor palabra, a nuestra vida. Ese pesar que viene de parte de Dios nos lleva a arrepentimiento. Ahí es donde decimos, ay, Señor, perdóname, Padre, ¿qué he hecho? Me siento tan mal porque he pecado contra ti. Ese pesar nos lleva al arrepentimiento. ¿Ok? Ahora bien, el falso arrepentimiento o sin dejar de pasar que la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, el arrepentimiento falso por causa de nuestra falta, un arrepentimiento falso no es genuino. Ese arrepentimiento falso produce muerte. Entonces vamos a ver en 2 Corintios capítulo 7, 8, 10, que dice. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias a cada uno por estar así, pastor. Dice la palabra, voy a leer en la Reina Valera 1960, 2 Corintios, capítulo 7, del 8 al 10. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, Amén. porque habéis sido contristados según Dios. Oh, ok, eso está el Entonces 10. Pablo dice, a lo mejor les he causado un pesar o el pesar o la tristeza que les causé. Él les causó esa tristeza, ese pesar, porque él les estaba hablando de lo que el Señor esperaba de ellos. Él estaba hablándole con respecto a las escrituras, lo que la transformación y la forma de vivir que el Señor esperaba de nosotros. ¿Ves? Entonces, él dice, eso les causó a ustedes un pesar o una pena o un dolor en su corazón. Pero esa pena y ese dolor fue bueno porque los llevó a un arrepentimiento y a una conversión y por ende a recibir refrigerio. Fíjese, es que la vida hoy en día están a veces tantos pesares, enfermedades, problemas, pleitos, necesidades económicas, materiales, insatisfacciones, tenemos problemas de ansiedades, problemas de depresión y a veces quisiéramos conseguir un bálsamo de refrigerio para nuestras vidas. Es como estar en el medio de la mar, cansados ya y ahogándose y poder salir, sacar la cabeza arriba y coger un aire para seguir luchando un día más. Eso es un bálsamo. Entonces la palabra del Señor, aunque nos trae pesar, nos trae a veces dolor, ¿verdad? Porque duele, la verdad duele. Hay un dicho por ahí que dice la verdad duele. Entonces, esos son bálsamos de refrigerio del Señor. Pero cuando no vienen del Señor, ¿verdad? Entonces lo que causan es pesar y dolor. Debemos aclarar primero que todo hombre posee una medida de fe. A todos el Señor nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe es medida de fe para salvación, el cual al ser activado por un toque del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, herirá en la conciencia del hombre, causará una herida en nuestra conciencia y esa producirá un arrepentimiento genuino.
Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, esta historia nos habla en el momento en que Cristo asciende a los cielos, Él les da una instrucción a los discípulos, dice, vayan y esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, el avenimiento del Espíritu Santo. Dice que en el aposento alto se encontraban unas 100 de personas y ellos al llegar al Espíritu Santo, entonces recibieron autoridad, recibieron poder. En ese día Pedro predicó uno de los sermones más grandes de la historia. Y en ese sermón que Pedro predicó bajo la unción del Espíritu Santo, empoderado por la palabra del Señor, entonces aquellos que lo escucharon se compungieron, su corazón dolió. Y ellos decían, ay hermanos, entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí es donde él le dice, arrepentidos, convertidos, ¿verdad? Para que puedan recibir de parte del Señor refrigerio. Entonces, ahí es donde entra el arrepentimiento. El conocimiento. Cuando una persona sabe lo que hace, está mal, porque todo hombre tiene una conciencia. Este conocimiento nos debe conducir a un convencimiento, a recibir conocimiento. Otra ilustración que he usado en la iglesia. ¿Cómo un niño sabe que robar es malo? Usted lleva al niño a la tienda, el niño lo vio, le gustó, lo cogió, es mío, 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 mío. Entonces, si él se lo lleva y usted no le dice, eso es malo, porque cogiste algo que no te pertenece y eso no se hace. Si usted no le enseña al niño que es malo, el niño no va a saber que lo hizo mal. Ahora el niño se siente mal porque lo cogió. La próxima vez él va a la tienda y lo va a querer, pero no lo va a coger porque es malo y hay una consecuencia. O lo va a coger sabiendo que lo hizo mal y va a tener vergüenza y lo va a esconder. ¿Ves? Entonces, eso ahora, el conocimiento nos lleva a un convencimiento. Es cuando el hombre está cierto que ha pecado o ha ofendido a Dios. Es un proceso, es el peso o es preso del pecado. Dios declara que no hay justo ni uno. Mire, compartía yo con los hermanos el miércoles pasado, creo que el Medo estaba por ahí el miércoles pasado, que tuve la oportunidad de ir a evangelizar a un supermercado aquí en Georgia cuando fui a hacer un mandado para mi suegro. Fui a comprarle una carne y salí, tuve la oportunidad de compartir el evangelio con alguien. Y esa persona, una de las primeras cosas que me dijo, y es lo que más común todos hacemos, es decir, yo no soy una persona mala, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, yo no robo, yo no hurto, yo no mato, no tengo relaciones ilícitas. Entonces, eso es lo que todo el mundo dice. Pero entonces, no hay ni uno justo. Romanos capítulo 3:10 nos dice de la misma manera. Dice, ¿qué dice Romanos 3:10? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, ni aún uno. No hay ni siquiera uno que sea justo. Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, del Dios de los cielos. Es el único justo. Ciertamente Jesús, habiendo sido confrontado por un visitante, le dice, maestro bueno. Mire, a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, le dice, maestro bueno. ¿Y qué le dice el maestro? Bueno, solamente es uno y es el Dios que está en los cielos. Ni siquiera Cristo Jesús, el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, se atrevió a contarse como bueno, igualándosele a Dios. Sus hechos son de continuo al pecado, pues declara el Señor, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción, miseria y hay en sus caminos. Entonces está hablando del hombre que vive una vida sin Cristo. Constantemente está maquinando a cómo tomar ventaja, mire, hay veces que no hay que hacerle daño a alguien. A veces nuestra propia mente tenemos discusiones, peleas, porque me dijeron y en nuestra mente estamos diciendo y todo ese tipo de cosas, estamos teniendo una discusión mental con esa persona. So, a veces no hay que verbalizarlo, el verbalizarlo y hacerlo y agredirlo verbalmente es una forma de ofenderlo y ofender a Dios. Pero cuando lo callamos y aún lo pensamos en nuestra mente, también ofendemos a Dios. La palabra dice
Así como el hombre piensa en su corazón, así mismo es. La forma en que pensamos en nuestra mente, en la forma en que maquinamos, en la forma en que deseamos, en la forma que amamos o odiamos, eso dice la palabra, que así como lo pensamos, eso mismo somos. Esa es la esencia de que no somos. Somos. Y por eso es que se lo ocultamos al resto del mundo, porque no queremos que el resto de la persona sepan cómo somos. Romanos capítulo 3, versículo 16 dice, Es 15 y 16. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. mm, Quebranto y desventura hay en sus caminos. esa es la vida del hombre que vive sin Cristo. Siempre apresurado para derramar sangre, dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. En su caminada a través de la vida van a haber problemas, van a haber pesares, van a haber nada más que pleitos, descontentos, amargura, todo ese tipo de cosas, porque ha escogido un camino que no le agrada al Dios de los cielos. Cristo de Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Ahora, Juan capítulo 8, 12 dice que Él es la luz del mundo y que aquellos que no viven en tinieblas vienen a la luz y entonces Él les enseñará un camino de vida. Hechos capítulo 8, versículo 12 dice, dice la siguiente manera, porque lo estoy parafraseando, ¿verdad? Uh, versículo 12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sus ojos serán abiertos, sino que tendrá la luz de vida eterna. Fíjese, la luz que es vida eterna. Entonces, cuando dice Jesús el camino, la verdad y la vida. Cuando yo vengo a Jesús, escojo su camino, encontraré la vida y esa vida me llegará a la vida eterna. Aleluya. Entonces, esa es la fe que tenemos para nuestra vida. Es aquí donde surgen, en el caso del hombre que tiene senderos que llevan a derramar sangre, destrucción y miseria. Dice, es aquí donde surgen los falsos arrepentimientos, cuya característica fundamental es un simple remordimiento en la mente del hombre, pues no ha intervenido el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ahora la Biblia nos habla con respecto a Judas. Y Judas y Pedro, va a utilizar a Judas y a San Pedro. Judas y Pedro fueron a la misma iglesia. Entonces estoy poniéndole en el contexto nuestro, ¿no? Porque nosotros no vamos a la sinagoga, no íbamos al templo. En aquel tiempo eran sinagogas y el tiempo, pero lo voy a traer al tiempo de ahora. Judas y Pedro fueron a la misma iglesia. Tuvieron el mismo pastor, Cristo Jesús, el mismo maestro. Recibieron el mismo mensaje. Sin embargo, Judas rechazó al maestro, tuvo un falso arrepentimiento. Dice que habiendo traicionado al maestro, habiéndolo vendido por 30 piezas de plata, entonces él se arrepintió y fue otra vez a donde los sacerdotes. Dice, he hecho una cosa terrible. He traicionado a un hombre justo. Los sacerdotes le dijeron, ¿y a nosotros qué es? Eso es problema tuyo. Entonces, el arrepentimiento de él lo llevó a quitarse la vida. ¿Ves? Porque no hubo una conversión en él. Sin embargo, en el caso de Pedro, Pedro, que fue también a la misma iglesia y tuvo el mismo pastor, que fue Cristo Jesús, cuando él no solamente, después de haber dicho que no lo dejaría, lo traicionó 3 veces. 3 veces lo traicionó. 3 veces lo negó. Y como si fuera poco, también lo abandonó. Para estar claro, los dos se lo abandonaron. Pero él no solamente lo negó 3 veces, también lo abandonó. Pero ¿qué pasó? La diferencia de Judas es que Pedro, habiendo sido confrontado con haber ofendido al Dios de los cielos, con lo que él había dicho, hubo un arrepentimiento genuino en su corazón. Y ese arrepentimiento genuino le causó un pesar en su corazón y ese pesar lo llevó a que se convirtiera otra vez, venir otra vez al lugar donde el Señor lo había llamado. Entonces, ¿qué quiso pasar ahí? En ese lugar, Pedro encontró perdón. Habiendo Cristo resucitado, una de las personas con que él pasó tiempo fue con Pedro, restaurando a Pedro, para que Pedro pudiera ser sanado, pudiera entender que el Señor lo amaba, lo había perdonado y que él no guardaba ningún rencor con él. Aleluya. Qué bueno es saber
que el caminar, la vida que hemos vivido, que no queremos que la gente, mire, la gente, los secretos más grandes, cosas en nuestra mente, en nuestra vida, en corazones, que no queremos que nadie sepa. Me decía yo en la clase la semana pasada, esta semana, le decía a los hermanos, mire a la que está a su lado, mire a su mamá, mire a su esposo, mire a su esposa. Ni aún ellos conocen el 100% quién es usted. Solamente usted, porque hay cosas en nuestro pensar, hay cosas que decimos, que sentimos y que hacemos, que tenemos vergüenza, que ni siquiera las personas más cercanas a nosotros queremos que sepan. Sin embargo, ¿por qué? Porque el rechazo, el juicio, ¿ves? El odio, la separación, ¿verdad? Eso es lo que le tenemos miedo. Pero fíjese, Cristo Jesús la conoce toda y todavía nos ama, todavía nos perdona, todavía está esperando por nosotros, esperando que vengamos a Él al arrepentimiento. Ahora, número dos, la conversión. Es el acto en el cual el hombre, bajo el impulso del Espíritu Santo, se vuelve al Señor dejando su vida vieja, su pecado o su ofensa para recibir una vida nueva y un perdón de pecado. La conversión es creer lo que demanda el Señor cuando dio inicio a su ministerio manifestado en la tierra. Marcos capítulo 1, versículo 15. Un momentito, pastor, porque me cogió fuera de base. Ah, tranquilo, despierta, despierta, tú que duermes. No, fue que te adelantaste un poquito, pastor. Sí, ay no, un poquito. Ok, un poquito, no. Marcos 1:15. Gloria a Dios. Más bien por causa del tiempo. Sí, aquí lo tengo. Marcos 1:15. Dice la palabra del Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense, este mensaje lo dio Cristo Jesús. Arrepentíos y convertir y creer en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Martita, el Señor te está llamando y dice, Marta, acércate a mí y arrepiente de sus ofensas, porque el reino de Dios se ha acercado, su misericordia ha llegado a tu vida. Entonces dice, creer en el evangelio que te he compartido. ¿Cuál es ese evangelio? Las buenas nuevas de salvación, de que hay un Salvador para nuestras vidas que quiere perdonar nuestras ofensas. Pero eso conlleva de que nos volvamos hacia Él, buscarlo a Él y tener una vida en comunión con Él. En el momento de la conversión se suscita un hecho fundamental, que es la confesión, declarándose culpable y pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Esta confesión de la que habla en las escrituras, dice, declarándose culpable y pidiendo al Señor por nuestros pecados. No es una confesión que hacemos de hombre a hombre o de mujer a mujer o delante de los hombres. Es una confesión de humillación y en humildad delante del Dios de los cielos, en el cual tenemos el acceso de ir delante de Él y decir, Señor, he caído en el conocimiento y he sido convencido de que he fallado, de que te he ofendido, que he pecado en contra tuya. Y por lo tanto, he venido a creer que soy culpable, que he transgredido tu ley. Por lo tanto, te pido que perdones mis ofensas, que me restaures, que cambies mi manera de pensar para que yo pueda honrarte con mi forma de caminar. Mire, esto pues yo lo he recitado tantas veces que yo creo que hasta dormido lo digo y no me doy cuenta, pero es algo que tenemos que hacer con conocimiento, con conciencia de lo que estamos haciendo. No es un repetir por repetir, sino es en el momento de nuestras ofensas, confesamos nuestra falta, confesamos nuestras ofensas al Señor, reconocemos y platicamos con Él, así como estamos hablando el uno con el otro. Ciertamente, fíjese, el Dios de los cielos es un Dios de relación, no es un Dios de distancia. No es que Él está allá y Él es soberano, que sí, ciertamente lo es. Y yo estoy acá y soy pecador, que ciertamente lo soy. Y hay una división. La división es por causa del pecado.
Pero gloria a Dios, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él eliminó esa división. Pues ahora yo puedo ir libremente al trono de la gracia, confesar mis ofensas al Dios de los cielos, pedir misericordia para mi vida, para que entonces yo pueda recibir tiempos de refrigerio de parte del Señor. Amén. La Biblia dice que, búscate ahí Romanos capítulo 19. Dieguito, por favor. Amén. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, si lo confiesas con tu boca, y lo crees en tu corazón, serás salvo. Simple y sencillo. Pero eso, ese Dios, vuelvo y digo, es un Dios de relación, que tenemos que continuamente caminar con Él, buscar su voluntad. Amén. En el mensaje a las iglesias, el Señor les amonesta a volverse a Dios. Es por ello que se debe considerar la importancia del arrepentimiento y de la conversión. El Señor, el mensaje a las iglesias, Él les amonesta a volverse a Dios. Es por ello que se debe considerar la importancia del arrepentimiento y de la conversión delante del Señor, para evitar que nuestros corazones se endurezcan, sino más bien sean corazones dispuestos al Señor. Amén. Ahora dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjese, acuérdate de dónde has caído, cómo me has fallado, dice el Señor. Y arrepiéntete, dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro del lugar y si no te hubieres arrepentido. Entonces, estas obras del primero es cuando primero venimos la realización de Cristo Jesús, nos arrepentimos y vivimos en el gozo de esa salvación. Pero como les decía, esto es una vida que es continua, ¿verdad? En reconocer nuestras faltas y volvernos atrás de nuestras ofensas y buscar honrar al Dios de los cielos, como el ejemplo que le puse entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Entonces, dice, vuelve otra vez a tus obras primeras, ¿verdad? Acuérdate, cada vez que caigas, cada vez que ofendas al Señor, cada vez que transgreda el corazón de Dios y tu relación con Él, entonces, acuérdate que en ese momento estamos cayendo de la gracia. Entonces dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿ok? Y hagamos las primeras obras. Ahora, Apocalipsis capítulo 16, 2:16, dice, no voy a leer ese, voy a leer el 3:3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré por ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escuche bien. Acuérdate pues de lo que has recibido y de lo que has oído. Guárdalo. Acuérdate de la palabra de Jehová tu Dios, del mensaje que el Señor te ha dado, el llamado que Él te ha hecho a que te vuelvas del camino a donde vas y vuelvas al camino que Él te está llamando. Arrepentámonos de nuestras ofensas. Dice, y entonces ese mensaje, dice, recíbelo lo que has oído. Entonces dice, guárdalo. El guardar es atesorarlo. El guardar, mire, yo tengo una colección de navajitas, son case, C-A-S-E o case. Esas navajitas pues son aquí muy famosas en los Estados Unidos y a mí yo tengo una pequeña debilidad y son navajitas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces hace unos años conocí a un amigo que se estaba retirando, se estaba mudando y él a través de los años, sus hijos le regalaban todos los años una navaja diferente. Y entonces él, pues, como ya no nos íbamos a ir, ya era una persona mayor, me dijo, mira, esto para mí tiene mucho valor, te lo quiero dar a ti. Y él me regaló su colección entera. Y esa colección entera yo la añadí a mi colección. Entonces, para mí eso tiene mucho valor y tesoro. Sé que las tengo, pero de vez en cuando las saco, las miro, las admiro, las estudio. ¿Por qué?
tienen valor para mí. Entonces lo que dice, acuérdate de lo que has oído y guárdalo. Pero no solamente lo tires en un baúl y lo eches al olvido, porque ¿de qué te sirve? ¿Ves? Entonces, las navajas yo no las uso, tengo muchas de ellas, pero me gusta sacarla y acordarme de lo que tengo porque valoro lo que es. Entonces él dice, acuérdate de lo que has oído, guárdalo, ¿ves? Atesóralo. Entonces, en eso que tú estás guardando y atesorando, eso que has aprendido del arrepentimiento y la conversión, dice, entonces que esto te lleve a ti mismo al arrepentimiento. Porque si no lo haces así, dice el Señor, ahí dice el capítulo 3, versículo 3 de Apocalipsis, porque si no vendré a ti como ladrón en la noche. ¿Qué ladrón te deja una notita y te dice, voy a pasar por tu casa el martes a las 5 de la tarde, déjame las joyas encima de la mesa que me las voy a llevar? Nadie. El ladrón viene sin avisar. Cuando el Señor venga, viene sin avisar. Cuando el Señor nos llame a morar con Él, Él no nos va a avisar. Él va a venir simplemente, tocará la puerta. Y ahí, mi querido amigo, mi querida hermana, va a ser muy tarde para decir, Señor, perdóname, no me he preparado. Déjame ir a bañarme, quitarme la suciedad, quitarme esta ropa que huele a pecado, ponerme una ropa nueva para entonces estar preparado para irme contigo. No, cuando Él venga, Él viene como ladrón en la noche. Y en ese momento, quiera el Dios de los cielos que tanto usted como yo estamos preparados. Ciertamente nuestra salvación es por fe. Ciertamente es un regalo que viene del Dios de los cielos. Cristo Jesús pagó el precio, eso es gratuita. Pero esa salvación conlleva que usted y yo la recibamos y la atesoremos y le demos el valor que ella tiene, que es la sangre del Cordero. Entonces, si Él pagó el precio para que yo fuera hecho libre, ¿verdad? Entonces yo no voy a cometer las mismas ofensas que cometía para no volver a ser puesto en la misma cárcel. Es lo mismo cuando vas delante del juez. Tienes un abogado que va y paga tu multa para que entonces puedas ser puesto en libertad. Pero cuando tú sales de ese lugar, tú te aseguras no cometer las mismas ofensas para que no seas arrestado otra vez, tomado preso y volver a ser juzgado. Entonces, ciertamente así debe ser nuestra vida. Pues eso es todo lo que yo tengo en esta tarde. Espero en el Señor que lo hayan podido entender y recibir. Tengo unas notas de esto que se las vamos a compartir para que ustedes pues puedan mirarlas, atesorarlas, leerlas, repasarlas, ¿verdad? Entonces pueden ir guardándolas y poniéndolas en una carpetita, ya que esta es una serie y esta serie tiene 16. Habla del arrepentimiento y la conversión, habla de un nuevo nacimiento, la fe, el bautismo en agua, la oración, la devoción del alma, la libertad cristiana, la iglesia y el reino, los pactos, las ofrendas, bautismo y Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, renovación de la mente, consagración y glorificación. Es una serie entera. Espero que podamos compartirla, ¿verdad? Que sigan viniendo y podamos crecer juntamente y aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Esto es lo que conocemos la doctrina básica o las bases de nuestra fe cristiana. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, yo creo que nada más tengo dos minutos. No le quiero robar el tiempo a nadie. Quiero ser respetuoso de su tiempo. Pero si alguien tiene una pregunta, pues puede quitarle el mute y puede hacer su pregunta. No hay más preguntas, pues nos despedimos y oramos. Si alguno tiene petición de oración o quiere que lo añadamos al grupo de intercesores para oración en la iglesia por enfermedad, por lo que sea, no tiene que decir lo que es, sino necesito oración. El Señor sabe lo que usted necesita. Déjele saber al hermano Diego, a la hermana Soraya y con gusto lo vamos a añadir. Tenemos un grupo de intercesores en la iglesia. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición que tú nos diste, Padre, de mirar a las Escrituras y tratar, Padre, de entender y comprender a través de tu Espíritu Santo lo que tu palabra dice para nosotros. Como en tu infinita gracia y misericordia, aunque tu palabra dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria tuya, tú, Señor mi Dios, abriste un camino, diste la oportunidad para que hubiera una forma en que pudiéramos acercarnos hoy al trono de la gracia y venir, Padre Celestial, a cantar salmos a tu nombre, a adorarte, Señor, a tener, Padre, comunión contigo. Y eso fue, Padre, algo que nació en tu corazón y a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador,
tú has hecho, Padre Celestial, que esto pueda acontecer. Y te damos gracia y gloria por ello. Pero también reconocemos que de continuos, Padre, así como nos enseña tu palabra, hay cosas en nuestras vidas que puede hacer o formar una ruptura en esta comunicación, en esta comunión que nosotros tenemos contigo. Le pedimos, Señor, mi Dios, que constantemente el Espíritu Santo que nos trae la convicción, Padre, de pecado, Señor, mi Dios, que su voz sea más audible aún más cada día en nuestros corazones. Que eso nos lleve al arrepentimiento y a la conversión, Padre Celestial, para que podamos agradar tu corazón. Ciertamente no queremos herir tu corazón, no queremos ofender tu corazón, no queremos que tú te ofendas con nosotros, ni te aires con nosotros, sino que queremos agradarte, Padre. Y por lo tanto, para poder hacerlo, debe haber un deseo en nosotros, Señor mi Dios, de dejar atrás la forma vieja de vivir. Aunque sabemos que es una lucha constante, que haya, Padre, que tú puedas ver nuestro deseo, Padre, y nuestra batalla, Padre Celestial, para poder dejar la vieja criatura atrás y tener comunión contigo, para que podamos ser, Padre Celestial, tener tiempos de refrigerio para nuestra alma. Te pido por cada uno de mis hermanos, por Héctor, Señor mi Dios, por Marta, por Olmedo, por William, Padre Celestial, por Lelo, Señor mi Dios, por Jenny, Señor mi Dios. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te pido, Señor mi Dios, que sigas tú cubriéndolo, Señor mi Dios, que seas tú guardándolo, que seas tú trayendo paz y refrigerio para sus almas, que seas sanando sus enfermedades. Padre, porque en tu palabra dice, Señor mi Dios, que Cristo Jesús, por sus llagas fuimos sanados. Por lo tanto, no es que íbamos o que podíamos, sino que fuimos. Recibimos nuestra salvación. Tú eres nuestro bálsamo, Señor mi Dios. Ahora te pedimos, Padre Celestial, cumple tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Para mí ha sido un placer, un honor estar con ustedes y espero que podamos continuar en esta incursión a través de las escrituras. Para mí es un privilegio a hablar con ustedes y compartirles